Saludos a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en una sesión más de Historia de Primer Grado. Soy la profesora Adriana Zarco Ramírez e imparto la asignatura de Historia en la Escuela Secundaria Federal 341. Soy Enrique Rodal, con muchas ganas de que sigamos aprendiendo juntos desde casa. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias y siendo parte de esta modalidad de aprendizaje a través de Aprende en Casa 2. Estas sesiones tienen la finalidad de que sigamos teniendo la posibilidad de adquirir conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Y si tienen que salir, usar correctamente el cubrebocas. Al cuidarte tú, ¿cuidas a los demás? En la sesión de hoy continuaremos recorriendo los principales acontecimientos surgidos a mediados del siglo XVIII. Hacia el año de 1750, el pensamiento ilustrado había evolucionado, incorporaba nuevas ideas y se enriquecía con propuestas de diversos campos del saber. Los planteamientos filosóficos de la Ilustración pasaron a formar parte de una doctrina más compleja y amplia conocida como el liberalismo, que representaba los intereses políticos y económicos de la burguesía, su principal impulsora. El liberalismo seguramente será un tema de su interés. Acompáñenos. Les sugiero tener a la mano lápiz y cuaderno para anotar las ideas principales y las dudas que puedan surgir para posteriormente, cuando vuelvan al aula, tengan la oportunidad de consultarlas con su maestro. Pueden apoyarse con su libro de texto en el bloque 1. Si ya tienen todo listo, ¡comenzamos! El Leviatán es la obra más importante y trascendental del filósofo político y pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, escrita en 1651, donde hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista, que subyuga a sus ciudadanos al justificar sus gobiernos por la gracia de Dios. Thomas Hobbes fue uno de los precursores del liberalismo en la Inglaterra del siglo XVII, y sus ideas se reflejan a continuación. La condición del hombre es una condición de guerra, de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás, y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie, por fuerte o sabio que sea, de existir todo el tiempo que, ordinariamente, la naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla, y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de naturaleza, a saber, buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes, que además sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel y sus juicios a su juicio.
Esto es algo más que consentimiento o concordia. Es una unidad real de todo ello en una y la misma persona instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme, a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín civitas. Interesante, ¿verdad? Seguramente se les ha hecho familiares los conceptos de voluntad, derecho o Estado. ¿Cómo se relacionan con su forma de vida en la actualidad? En efecto, es muy interesante, maestra. Según entiendo, el autor asegura que si vivimos en una sociedad no podemos ser absolutamente libres. Ese poder absoluto que tenían los reyes, de algún modo ahora lo tienen los gobiernos y los ciudadanos. Vamos a poner todo esto en contexto. Retomando lo visto en la sesión anterior, podemos decir que el liberalismo surge en Inglaterra a finales del siglo XVII y nace en contraposición al absolutismo y sus máximos representantes, los reyes. Las ideas liberales implicaron profundas transformaciones en las sociedades, pero al mismo tiempo contribuyeron a su continuo desarrollo. El liberalismo es una doctrina que se basa en la libertad de los individuos y que se opone a cualquier forma que vulnere ese privilegio. La característica principal del liberalismo es la defensa de la propiedad privada. El liberalismo político se opuso al absolutismo y al derecho incuestionable de los monarcas y reyes de gobernar. Hoy en día esas ideas siguen vigentes y las podemos ver plasmadas en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Les suena familiar? Les propongo las siguientes preguntas para que se guíen. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué características del mundo de hoy tuvieron su origen en este periodo? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido? A continuación los invito a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre las ideas que dieron surgimiento al liberalismo. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como Revolución Industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Como vieron, el liberalismo tuvo sus orígenes en Europa Occidental a finales del siglo XVII. Su ideología estaba fuertemente ligada a los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa, lo que permitió que las ideas liberales tomaran fuerza.
El liberalismo es una doctrina económica, política y filosófica. Considera que el desarrollo de la libertad de cada individuo es lo que le permitirá el progreso de la sociedad. El liberalismo propone cambios sociales de forma gradual, flexible. Los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente, a la censura y a la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad. En cuanto a la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que intentan someter la economía bajo su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública. John Locke estableció las bases del liberalismo, ya que consideraba que los seres humanos debían gozar de libertad como derecho natural de los individuos, para ordenar sus acciones y disponer de sus bienes dentro de los límites de la ley natural, es decir, la preservación de la propiedad individual y la ley de la razón humana. Este pensador planteaba un estado de igualdad entre los individuos y consideraba que el poder del Estado debía prevenir del mandato popular y dividirse para limitar el poder absoluto de una persona. Pero veamos las principales ideas liberales en cada uno de los ámbitos: político, económico y social. En el aspecto político, el liberalismo se opuso al absolutismo y al supuesto derecho incuestionable de los reyes para gobernar. Además, se oponía a las ideas de jerarquía y autoridad. De acuerdo a estas ideas, las leyes debían basarse en la voluntad general de los ciudadanos, estableciendo un sistema de separación de poderes que funcionaran como un mecanismo de balance de poder, con el cual nadie podía ejercer un dominio absoluto. Los principios fundamentales del liberalismo político fue la igualdad ante la ley, principio emanado de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la soberanía popular y el contrato social. Locke y Rousseau consideraban que el origen y la legitimidad del poder político radicaban en el pueblo. La división de poderes. Montesquieu propuso un sistema de equilibrio de poderes para evitar abusos y desigualdades. La ciudadanía, sistema jurídico basado en las libertades y derechos individuales, específicamente la igualdad, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. En el aspecto social, surgió la idea de una educación laica, cuando las ideas ilustradas y el liberalismo iniciaron el proceso mediante el cual las ciencias y la concepción y transmisión del conocimiento se pusieron delante de la enseñanza moral y cívica, propuesta por la religión. Es decir, para educar, se pidió que las instituciones educativas permanecieran al margen de los cultos religiosos, sobre todo la educación pública que imparte el Estado. En el aspecto económico, el liberalismo exigía una plena libertad de acción en el ejercicio de las actividades económicas. Entre los principios fundamentales del liberalismo económico están libertad de empresa, comercio, mercado, producción y consumo, considerados estos como elementos esenciales para el logro del máximo desarrollo económico de un país. Libre cambio, libre competencia y libre contratación individual del trabajo, dejando en manos de los particulares la libre competencia. El respeto a la propiedad privada, porque es un derecho esencial para el funcionamiento del liberalismo. La no intervención del Estado en la economía. Su función principal es tan solo vigilar la libertad económica y administrar la justicia. Pero el liberalismo económico no se podría llevar a cabo sin la participación de los burgueses. Para conocer un poco más de este grupo, veamos el siguiente video. A partir del siglo XIII, las diferencias entre los dos grupos de burgueses se hicieron más notorias. Por un lado, los grandes comerciantes y banqueros. Por otro lado, estaban los artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes. Con el paso del tiempo, muchas familias burguesas se relacionaron con la nobleza por medio de alianzas matrimoniales. Esta relación con la nobleza llevó a algunos burgueses a ejercer el poder local.
A partir del siglo XVIII, el pensamiento liberal de la burguesía provocó revoluciones que transformaron la forma de vida de las personas, su economía y la forma de gobernarse y que benefició principalmente a la gran burguesía. La revolución industrial desarrolló el poder productivo de las sociedades e impulsó una constante, rápida e ilimitada multiplicación de bienes y servicios. Los trabajadores de las fábricas formaron una nueva clase social, el proletariado. A partir de ese momento, la antigua burguesía se convirtió en una clase conservadora que promovió los valores, la familia, el trabajo y el ahorro. Defendió la propiedad privada y restringió el acceso de las clases populares al poder político. A propósito de la nueva fuerza laboral, Federico Engels escribió en su ensayo La situación de la clase obrera en Inglaterra lo siguiente. Un día paseaba por Manchester con uno de esos señores de clase media. Le hablé de los desgraciados y pobres barrios bajos y llamé su atención hacia las terribles condiciones de la parte de la ciudad en la que viven los obreros de las fábricas. Le dije que en mi vida había visto una ciudad tan mal construida. Me escuchó pacientemente y en la esquina de la calle en que nos despedimos comentó: y sin embargo, se gana mucho dinero en ella. Buenos días. La clase dirigente de los próximos 50 años fue la gran burguesía conformada por banqueros, industriales y altos funcionarios civiles, quienes no sufrían ninguno de los efectos negativos de la industrialización. A partir del siglo XX, los avances económicos y sociales de los países más desarrollados condujeron a la expansión de la clase media o pequeña burguesía, que ocupó los puestos intermedios de la administración pública y empresarial. Estos avances económicos se fortalecieron con el ingenio y la inventiva de los burgueses, ya conocidos como empresarios. Los franceses inventaron el sistema de grandes almacenes, la publicidad e innovaciones y descubrimientos técnicos como la fotografía, la fabricación de sosa, el blanqueado con cloro, entre muchos otros inventos. Fue así como una clase social que surgió en la periferia de los castillos medievales impulsó procesos que transformaron la historia de la humanidad. En la actualidad, la burguesía continúa diversificándose. La clase media o pequeña burguesía se representa mediante los profesionistas que trabajan en las empresas. Los conceptos que se utilizan para construir el conocimiento histórico cambian en cada época. Si estudiamos los burgos medievales, nos enfocaríamos en los comerciantes, pero si nos centramos en la revolución industrial, estudiaríamos a aquellos burgueses que invirtieron en las fábricas. Como vieron, las ideas del liberalismo fueron ganando poco a poco terreno en la Europa occidental. Generaron un cambio en el sistema político y económico de las naciones. Aportaron grandes mejoras en las actividades productivas y los burgueses tuvieron un papel importante. La independencia de las 13 colonias de América y la Revolución Francesa fueron algunos de los movimientos revolucionarios que lucharon contra la monarquía en Europa y América en los siglos XVIII y XIX. Aunque el liberalismo fue la base ideológica de los movimientos revolucionarios, la primera revolución liberal, donde la burguesía tuvo un papel decisivo, fue la Revolución Inglesa, en el siglo XVII. Pero te preguntarás, ¿qué aconteció? ¿Cuál fue el papel de la burguesía? Durante la Edad Media, el Reino de Inglaterra estuvo en manos de diferentes dinastías, siendo su poder acotado por la nobleza, representada en un parlamento, pero limitaba la participación política del tercer estado. Sin embargo, la burguesía inglesa había acumulado riquezas debido al comercio internacional y aspiraba a tener mayor representación en el gobierno inglés. En la primera mitad del siglo XVI, Enrique VIII dio forma al estado monárquico, pero la relación de los monarcas con el parlamento no fue buena. Siempre había pugnas y tuvieron como consecuencias varias guerras civiles. En 1649, durante una guerra civil, se enjuició al rey Carlos I por alta traición y fue decapitado. Posteriormente, se proclamó una república que duró de 1649 a 1660. Con esto se buscó lograr un gobierno estable, así como decretar la tolerancia para todas las vertientes religiosas protestantes y otras, como el judaísmo. Para 1660 se restauró la monarquía y a partir de estos hechos la burguesía se fortaleció en el parlamento.
y el siguiente rey, Carlos II, Estuardo, aceptó sus disposiciones. Durante su reinado se organizaron dos partidos políticos, el Tory, conservadores, y el Whig, liberales. A la muerte de Carlos II, en 1685, lo sucede su hermano Jacobo II, quien intentó gobernar de forma absoluta, por lo que no encontró apoyo de ningún sector y abandonó el trono en 1688. Nobles y burgueses unidos ofrecieron la corona a un príncipe holandés, Guillermo de Orange, pero le impusieron dos condiciones: mantener el anglicanismo como religión oficial y gobernar con el Parlamento. Y para 1689 se concretó lo que se ha conocido como Revolución Gloriosa, debido a que el movimiento transformó la monarquía absoluta en una constitucional y parlamentaria. El rey aprobó la Declaración de Derechos, ley que impedía el acceso al trono a los católicos, garantizaba elecciones libres y convocatorias frecuentes del Parlamento, se limitaban los poderes de la corona y se establecen los derechos del Parlamento, la elección libre y las normas para la libertad de expresión, que se convirtió en el fundamento de los sistemas constitucionales europeos modernos. Este tipo de medidas fueron aceptadas por ambas cámaras y también por el pueblo, pues entre otras cosas garantizaban el fin de la monarquía absoluta en el reino. De esta manera, la burguesía inglesa pudo participar en el gobierno a través del Congreso y promover acciones para beneficiar sus actividades económicas que a la larga impulsarían la revolución industrial. Como vieron, el liberalismo está relacionado al comercio y la industria, a la propiedad privada y la clase burguesa. El burgués era una persona que tenía ingresos económicos por las actividades comerciales, industriales principalmente. Para el liberalismo era el núcleo de la sociedad. Los burgueses compartían las ideas del liberalismo como la división de poderes y la soberanía popular, pero en el ámbito económico su mayor impulso lo tendría en el siglo XVIII, con las ideas de Adam Smith, quien fue un economista y filósofo escocés que escribió La riqueza de las naciones. En 1776, esta obra fue de gran importancia para el pensamiento económico moderno, pues planteaba que era necesario reducir las barreras a la producción y el comercio. Smith pensaba que al ejercer su iniciativa y teniendo sus libertades aseguradas, el individuo podía producir artículos que la sociedad solicitara o demandara y cuya venta generara ganancias y podría favorecer tanto la riqueza individual como la nacional. En resumen, el mercado debía estar debidamente equilibrado para que funcionara. Esto quiere decir que si una mercancía tenía un precio bajo, la gente podría tener la posibilidad de comprarlo en mayor cantidad y tendría mejores ganancias. ¿Les suenan familiares estas ideas? El liberalismo es una corriente filosófica vigente, ya que en la actualidad se siguen desarrollando sus ideales. Ahora sabemos que el liberalismo es una ideología que se basa en la libertad de los individuos y que sienta sus bases en los principios de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, entendiendo la libertad en lo individual, económico y social. En el ámbito económico, lo vemos reflejado en plena libertad de acción en el ejercicio de las actividades económicas, la libre competencia, la oferta y la demanda, la diversidad de mercados y el respeto por la propiedad privada. El liberalismo ha permitido un gran desarrollo en el comercio de todo el mundo. Hoy en día, los ideales liberales han permitido el desarrollo económico de diversos países y naciones. Ahora han comprendido cómo los ideales del liberalismo causaron un gran impacto en el desarrollo de las sociedades modernas. En este sentido, podemos retomar las preguntas que hicimos al inicio de la sesión. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué características del mundo de hoy tuvieron su origen en este periodo? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido? Es momento de continuar con el reto que iniciaron en la sesión pasada, por lo que deben de seguir elaborando su historieta y destacar los aspectos más importantes del liberalismo. No olviden continuar ilustrando su historieta. Te puedes apoyar de tu libro de texto para retomar algunas imágenes que consideres relevantes para complementar tu trabajo. ¡Pongan manos a la obra! Recuerden consultar su libro de texto de historia. El tema del día de hoy lo puedes encontrar en el bloque 1.
Para conocer un poco más del tema, los invito a leer Breve Historia de la Economía de Neal Kistainy, o si quieren saber más sobre el arte en este periodo, lean Historia de la Pintura de Wendy Beckett, que se encuentra en la biblioteca escolar. También los invito a consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. No olviden acercarse a páginas confiables respaldadas por una institución educativa como universidades. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Y no olvides compartir lo aprendido del día de hoy con tu familia. Recuerda seguir las medidas sanitarias porque cuando te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!